El fantasma errante. Wow, mi querido José, bienvenido. Qué gusto saludarte. ¿Y qué nos quieres platicar, amigo? Mm, bueno, es que había un tema que lo han tocado esta semana, de los objetos antiguos que posiblemente te tocan o tienen energías. Uh-huh. Sí. Algo así le sucedió a mi mamá A ver. por parte de una salación que se le pudo haber hecho por parte de, bueno, la historia está así. Mi papá un día llegó con un reloj muy antiguo que le habían regalado. Uh-huh. Y estaba muy bonito porque era como un rectángulo largo. En la parte de arriba pues, tenía el reloj. Uh-huh. Y la parte de abajo tenía una imagen de Jesús como con un cordero entrando por una puerta como a un templo. La verdad no recuerdo, pero era una puerta de madera. Ajá. A mi mamá le gustó mucho ese reloj porque se veía muy austero, muy viejito, muy decorado, muy padre. Uh-huh. Y lo puso en la cocina. Mi mamá pues nunca tuvo la necesidad de trabajar porque mi papá pues sí le daba Era el proveedor. sustento. Ajá. Sí. Y nosotros en las tardes hacíamos las tareas cuando yo estaba en la secundaria. Sí. Pues no había nada de tecnología, todo lo hacemos en libretas y mamá estaba viendo la tele. Entonces escuchamos como que alguien agarró unas cadenas y le empezó a pegar a otra persona dentro de la casa. Y escuchaban como crujían las cadenas y gritaba esta persona: ¡ya! ¡No me pegues! ¡Ya! Y mi mamá dijo: ¡ah, caray! ¿Qué está pasando? Le bajó a la tele. Mi hermano y yo nos asustamos porque pues nunca habíamos escuchado algo así de feo. Y pues mamá se asomó a la calle, no había nada. Dijo: no pasó nada. No sé, como que fue algo que pensamos y no era nada. Uh-huh. Pero resulta que ese cuadro a cierta hora de la tarde dejaba de funcionar. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero uno no le prestaba atención porque uno tenía pues la tele. Y cuando tú volteabas decías: ah, caray, pues no coincide la hora porque pues no puede ser que sea, no sé, las 5 y de la tarde y ya es de noche, o sea, que no, o sea, sí se perdió la hora. Y mamá le checaba las pilas, le checaba todo esto y nunca no sabíamos qué había pasado hasta dentro como de 2 meses y medio. Uh-huh. Que empezaron como que peleas con mi papá y mi mamá. Salían muchas como cucarachitas, salían como que cosas medias raras. Y dijo mi mamá: no, pues voy a empezar a limpiar, voy a echar cloro, voy a echar repelente, voy a echar todo, porque a mi mamá nunca le gusta tener las cosas sucias. Sí. Pero daba la casualidad de que se escuchaban cosas medias feas, que estabas en el segundo piso y acostado y se escuchaba que en la parte de abajo caminaban con botas pesadas, como que querían correr y no llegaban a ningún lado. Y tú decías: ah, caray, pues ¿qué pasó? Pues no hay nadie allá abajo, y menos con botas. Uh-huh. Entonces nos daba mucho miedo en la noche porque escuchábamos como que susurros, como que se hablaban, como que así, y pensamos: no, se metieron a robar o están allá abajo y nos van a hacer algo. Y bajabas y no había nada, todo estaba apagado, todo estaba en orden. Y nos empezó como que nos empezamos a sugestionar, pero no sabíamos por qué. Y un día que se perdió la señal del reloj, o sea, ya no volvió a dar la hora. Mi mamá dijo: ah, ya se le volvieron a acabar las pilas, déjame las quito. Al momento de quitar el reloj, en donde estaba la imagen como de Jesús, yo sé que no sé si me la van a creer o no, pero Claro. apareció la imagen de una persona. Ajá. No tenía pelo, era una persona calva, con ojos muy penetrantes, y se nos quedaba viendo. Y mi mamá soltó el reloj y se puso como que a rezar.
y nos dio mucho miedo a mi hermano y a mí, porque pues era algo que nunca habíamos visto y como que para imaginarlo, pues como que no. Entonces mamá empezó a rezar y rezar y rezar, y nada más vimos cómo la silueta se movía como en forma de burla, pero nunca escuchamos nada. Mi mamá puso una vela, se apagaba la vela, ponía incienso, el incienso olía horrible. Entonces le recomendaron como que una de las personas de las que van a rezar a las casas, no recuerdo bien el nombre. Esa señora se llamaba Lucita y dijo, mira, vamos a hacer oración, necesitamos que no estén los niños porque pues no se les vaya a meter algo. Nos dejaron salir a la calle a jugar con los amigos, pero la casa se empezó a salir como mucho humo, y dijimos, caray, pues qué está pasando, ¿no? Entonces mamá, como a la hora y media nos dijo, no, a ver, mamá me decía Pepito, porque mamá José, Pepito, ya métanse en la casa, que no sé qué. Y cuando llegamos, mi mamá estaba rompiendo el reloj, lo estaba haciendo pedacitos, y dijo, mamá, ¿por qué lo estás rompiendo? Me dijo, es que Lucita me dijo que ese reloj tiene un trabajo y nos está dañando a todos, y hay un ente que le pusieron, y si no lo desalojamos, pues nos van a seguir pasando cosas. Yo no le creí, porque dije, pues no manches, el reloj está bien padre, está bien bonito, tiene una imagen de Dios. ¿Cómo es posible que algo tan bonito tenga maldad? Entonces Lucita le echó alcohol, le echó estopa, le echó papel, y dijo, pues no, pues en el nombre de Dios, que se vaya todo esto, que no esté en esta casa, que los deje. Y la verdad, no sé qué pasaría, que el cuadro no se prendía, y no se prendía, y no se prendía, y por más que le echaban cosas, no se prendía el cuadro. Entonces dijo Lucita que si no teníamos agua bendita, y dijo, mamá, sí, yo tengo agua bendita que trajimos de hace muchos años de San Juan, de la Virgen de San Juan de los Lagos, pero pues nunca la hemos usado. Dijo, no, sí, esa funciona porque pues obviamente nunca termina de ser bendita el agua. Rociaron el cuadro, le estaban haciendo oraciones. Dijo, mamá, no, pues ayúdenme a rezar un Padre Nuestro, y estábamos rezando y echando el agua bendita, hasta que se empezó a prender el cuadro, pero con un color verduzco medio raro, pero no generaba olor. Y mientras se quemaba, se escuchaban los mismos gritos de la cadena con el Señor, pero muy desgarradores. Sí. Exacto, así, ¡ah! ¡Ah! Y dijo Lucita, no, es que sigan rezando y no tengan miedo, porque si tienen miedo se va a volver a apagar la madera. Pero fue como que el momento más feo que pudimos tener. Para ese entonces yo tenía como 12, 13 años, estaba chico, y fue tan intenso el fuego que se generó, porque ya del verde se pasaba ahora así como que al naranja, que normalmente tiene la lumbre, pero era como unos remolinitos, y dijo, es que todos esos son los pingos que tenía el reloj, y ya se están yendo a la luz, es lo que nos está comentando la señora esta. Okay. Entonces tardó mucho en consumirse un reloj que era muy pequeño. ¿Cómo de cuánto? Ciertas horas. ¿Cuánto medía más o menos el reloj? Pues ya viéndolo así, era como de unos 20 centímetros de ancho por unos 40, 50 centímetros de largo. Ajá. Pues no estaba tan chiquito, amigo. No estaba tan chiquito, pero sí era una madera muy delgadita, no era así como que muy toscote o que muy pesado, pero sí era como aglomerado, pues no sé cómo se puede decir, era madera delgadita, y por cómo estaba de seco, pues uno diría va a arder muy rápido, porque sí. Pues no está, y sí tardó muchísimo en acabarse. Que cuando se acabó volvieron a rezar, limpiaron las cenizas, limpiaron todo, se lo llevaron, y dijo, mamá, no le vayan a decir nada a su papá, o porque se va a enojar, porque rompimos el reloj que él me regaló. Ajá. Y sí, llegó mi papá, y nos vamos a cenar, estábamos todos ahí, y dijo, oye, ¿dónde está el reloj?
y dijo, no, es que se lo llevé a un señor porque ya estaba cansada de que no diera la hora y me lo van a arreglar. Pero mi papá estaba bien enojado porque él quería ver el reloj que le había regalado. Uh-huh. Y ya muchos años después nos dimos cuenta que una señora, una amante de mi papá, le había regalado ese reloj y le dijo, quiero que esto se lo des a tu esposa. Uh-huh. Y le comentaba que años después nos dimos cuenta, porque casi que salió de viva voz de esta persona, que nos dijo mi papá, no, es que ese regalo o ese reloj se lo había regalado la que ahorita es su pareja, con mucho cariño. Me dijo, no, este regalo se lo quiero dar a tu esposa para que vea que yo también la estimo y chalala. Pero mi papá sí es muy escéptico y él se molestó en ese tiempo porque le rompieron el reloj que supuestamente le había costado cierto dinero a esa señora. Pero pues ahí nos dimos cuenta que la señora desde un principio sí quería separar a mis padres, y en cierto punto sí lo logró, pero pues qué malo por estar usando ese tipo como que de objetos o de pues de brujería, no sé cómo se puede decir. Sí, brujería, amigo. Que uno no cree. Mi papá dice, ay no, ¿cómo le va a hacer eso? Pero uno que lo vio sí dice, aguas con lo que te regalan o de quién viene, porque pues uno no sabe lo que están recibiendo en su casa. Efectivamente, mi querido José, fíjate que sí, cuando las personas quieren obrar mal, a veces utilizan a los más ingenuos, a los escépticos, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque ellos no van a desconfiar. Si no creen, pues no importa. Pero de que era un trabajo enviado hacia tu casa, particularmente hacia tu mamá, no tengo la menor duda, ¿eh? Sí, la verdad sí han pasado muchas cositas hace mucho tiempo. Y le digo que la casa donde vivían mis padres sí era muy rodeada de energías muy, muy feas por lo que hacían antes de comprar la casa, ¿verdad? Sí. Pero igual en otra oportunidad les cuento otro relato de las cosas que vivimos en esa casa. Uh-huh. Que ahora sí, como dice mi esposa, oye, si un día tu papá fallece y te deja la casa, nos vamos para allá. Le dije, no, esa casa no, nunca la voy a reclamar, la verdad no, está muy feo para vivir ahí. ¿Por qué, amigo? Por la estación de las energías. ¿Espantaban? O sea, aparte de esto del reloj, ¿había cosas más oscuras? Sí, demasiado oscuras, la verdad sí estuvo. No, sí pueda como contar una introducción de la casa, pues, en sí. Dale, sí, mi amigo, sí, dale tú, a ver, platícanos. Es que, bueno, cuando mi papá llegó a Estados Unidos, uh-huh, llegó con mucho dinero de aquel entonces. Uh-huh. Y yo me acuerdo que tenía como 8 años cuando mi papá dijo, ven, vamos a ver la nueva casa donde vamos a vivir. Sí. Ya la habían comprado, ya nada más era el trámite de todo eso. Y era una casa que se encuentra como unos 20 minutos del centro de la ciudad. Uh-huh. No está muy grande en cuestión al área, pero está muy larga, son como unos 40 metros de largos, así está poquito larga. Uh-huh. Y la casa era de 2 pisos, pero el primer piso estaba muy, muy feo, o sea, como que estaba muy descuidada. Uh-huh. Y en el segundo piso no se podía acceder, de hecho la puerta, en lugar de abrir hacia adentro, abría hacia afuera, y estaba bloqueada, tenía candado, tenía llaves, tenía todo. Entonces cuando vaya ya dijo, no, pues ya nos vamos a cambiar. Mi mamá pues fue a conocer las tiendas, fue a conocer las escuelas, fue a conocer todo, así como que parecía pues donde andamos, ¿no? Uh-huh. Y una de las vecinas le dijo, oiga, ¿usted compró la casa de doña fulana? Y dijo, sí, ya nos cambiamos, ya vivimos aquí. Dijo, nada más tenga mucho cuidado porque esa señora era muy mala. Uh-huh. Y pasan cosas en la noche muy feas ahí en su casa. Pero dijo, mamá, no, pues no pasa nada, nosotros no creemos en eso y además pues la Virgen y Dios nos cuidan. Uh-huh. Entonces siempre nos dormimos en el primer piso porque nosotros no éramos como que de estar viviendo en casas de más plantas. Sí. Y dijo mi papá, vamos a hacer ya los cuartos, vamos a construir, vamos por tus tíos, vamos a empezar a hacer todo eso. Uh-huh. Y cuando iban a abrir la planta de arriba,
yo me acuerdo que rompieron los candados y cuando abrimos era un cuarto muy oscuro, que todas las paredes estaban pintadas como si fuera un cementerio. Había tumbas, había inscripciones, las paredes estaban pintadas de negro y en medio del cuarto, de la pared central, había una tumba con unos nombres, la verdad no recuerdo los nombres, pero tenía como flechas pintadas, atravesadas en las tumbas, con sangre. Y se me hizo muy feo. O sea, yo estaba muy chico y dije, oye, güey, ¿qué pasaba aquí o qué? Y dijo, no, pues la gente está bien loca. O sea, ¿quién se le ocurre pintar un cementerio en un cuarto, no? Ajá. Pero cuando papá es muy escéptico, él lo único que hizo es que pintó todo. Pintó todo el cuarto como de un color salmón. Ajá. Y dijo, aquí se van a quedar ustedes, yo me voy a quedar con tu mamá en el otro cuarto y así vamos a empezar a hacer. Entonces empezaron a reparar los techos y todo, pero se sentía muy feo dormirse en el segundo piso. Uh-huh. De hecho, ni mi papá ni mi mamá soportaron porque se escuchaban como que les hablaban. Ajá. Ya duérmete. Órale. Así cosillas y feo. Entonces yo pensé, pues papá quiere que nos durmamos, pero pues nunca nos habla así. O sea, si saben que ya vais a dormir, nunca nos habla así como que con voz así de ya vayas a dormir o así. Ajá. ¿No? Entonces optamos por volvernos a dormir en la parte de abajo. Y resulta que como pues mis tíos también hacen interiores, pues nos pusieron que antes estaban muy de moda los focos que tenían como ventilador, que le jalabas a las cadenitas y prendía el ventilador y con el otro el foco y así. Sí, está claro. muy bonito. Sí. En aquellos entonces. Y nosotros teníamos literas de metal. Y yo recuerdo que una vez dijo mamá, no, pues ya son las 9, ya váyanse a dormir. No, pues sí. Nos subimos y recuerdo que en ese cuarto donde yo me dormía con mi hermano estaba una persona colgada del ventilador con un traje como tipo, no fúnebre, pero de noche. Ajá. Con su sombrero de copa, está colgado y dando vueltas en el ventilador. Yo me asusté, me desmayé, yo no supe nada hasta que mi mamá como que me despertó y tenía pues me dolía mucho la cabeza. Me dijo, no, es que te pegaste cuando subiste, y me regañó porque dijo que no me subí a las escaleras corriendo. Uh-huh. Y yo le dije, no, es que yo no me subí corriendo, pero yo vi esto. Yo recuerdo que vi esta persona. Y mamá como que no me quiso creer hasta que yo le dije cómo era y el ventilador se cayó. Y dijo, mamá, caray, ¿qué pasó? Le dije, es que yo lo vi que estaba colgado ahí y mira, ya se cayó. Y eso que estaba reforzado porque pues se supone que lo dejaron muy bien fijado el ventilador. Claro. ¿Era grande? ¿Era muy grande el ventilador? No, era de los ventiladores normales de aspas. Sí. Ok. Y pues estaba reforzado porque pues no le hacíamos, o sea, estaba prácticamente nuevo, o sea, el techo era nuevo, el ventilador pues era nuevo, la instalación era nueva, o sea, no había como, ay, se cayó de viejo o un golpe o algo, o sea, estaba completamente nuevo el equipo como para que se cayera, no sé, en 2 días. Sí. Wow, qué increíble, amigo. Resulta que ahí había ocurrido un hecho lamentable y posiblemente alguien se suicidó y se quedó ahí su psicohuella, ¿verdad? No, de hecho hubo varios. Cuando supimos la verdad de la casa, nos enteramos que las personas que antes vivían ahí hacían muchísima magia negra, pero como que secuestraban gente y hacían cosas muy malas. Ajá. Y como que todo se quedó ahí. Oye, o sea, perdón, amigo, ¿hubo 2 familias antes de ustedes? ¿O sí, esa señora que decían que era bruja fue una y luego estos delincuentes fueron otra familia? No, fue la misma. Ah, la misma. Y es que nosotros no sabíamos, bueno, mi papá no sabía, él nada más que se quería comprar una casa y salió esa y órale. De hecho, cuando mi papá quiso hacer como que
la casa al estilo de Estados Unidos, porque puso todas las instalaciones por debajo del piso. Ajá. Cuando estaban excavando para poner las tuberías, salieron varias osamentas de personas. No me digas. Que pues, mi papá pues sí le llamó mucho la atención, y fue el forense y le dijo, papá, pues aquí está donde yo compré la casa tal día, pero pues eso pues no está, o sea, yo escarbé y pues salió eso. Uh-huh. Las personas nunca supimos quiénes eran, nunca se supo nada, pero desde ahí mamá dijo, esta casa, aquí hay mucha energía negativa, uh-huh, aquí hay que hacer mucha oración, aquí hay que poner mucha atención, muchos objetos religiosos. Y siempre decía mamá, nunca se peleen, nunca digan cosas malas, nunca traten mal, porque todo eso se nos va a reflejar y nos va a atacar mucho. Sí. Entonces, nos pasaron muchísimas cosas a mi hermano y a mí. O sea que no solamente fue que pues esa mujer que vivía ahí hacía brujería, ahí en esa casa se hacían pues actos violentos, se cometían crímenes. Ustedes como niños tuvieron que vivir cosas muy duras. Sí, la verdad sí. ¿Qué sí, fue? Recuerdo una vez que mi hermano, el mayor, obviamente tenía un año más que yo, Uh-huh. Se despertó en la noche con los ojos completamente en blancos, Uh-huh. hablando, pues ahora sí, cosas que no tenían sentido, o sea, no le entendíamos. Sí. Y pues yo fui por mi mamá, le dije, mamá, oye, Armando está hablando algo muy feo, no sé qué dice, pero pues no le entiendo. Entonces mi mamá llegó, lo vio y le empezó a decir muchas cosas que no le entendíamos, pero tenía los ojos completamente en blanco. Mi mamá sacó un rosario y le empezó a rezar y le dijo que por favor se fuera, que aquí no era bienvenido, que ya no hiciera, que no hiciera nada malo. Uh-huh. Pero lo único que sí le entendimos es que dijo mi hermano, cuídate del mono, cuídate del mono, cuídate del mono. No supimos qué era, Uh-huh, pero fue tanto así como que la fuerza en que lo dijo, que un Cristo que tenía mi mamá se cayó y se rompió, pero como que aventó a mi hermano y se cayó y se quedó dormido. Mi mamá lo despertó, pero no se acuerda de nada, o sea, no, como si no hubiera pasado nada. Y desde ahí como que mi mamá dijo, ay, es que este Cristo nos ayudó. Y para todos lados llevaba ese Cristo, para todos lados lo llevaba porque decía que era muy, muy santo. ajá. Entonces, así habíamos crecido, o sea, mi mamá nos cuidó mucho y cuando, pues, se divorciaron, Sí. mi mamá le dijeron, no, pues se puede quedar con la casa, y dijo, no, yo no quiero esa casa, que se la quede, pues, mi ex esposo, y pues no, yo no quiero saber nada de esa casa. Uh-huh. Ella está viviendo en su casa, está tranquila, yo estoy viviendo en la mía, todos estamos tranquilos y nos han pasado una que otra cosa media rara, pero son interminables lo que vivimos en esa casa, que incluso hasta mi esposa, cuando nos llegamos a casar, que le dije, vamos a dormir en la casa de mi papá, porque no tenemos casa propia. Sí. Nada más duramos una noche, ¿Por porque qué? cuando yo me fui a trabajar, yo le dije, me voy a trabajar, y yo me salí, y ya cuando me habló por teléfono me dijo, oye, ¿qué tanto estás haciendo allá abajo? Y yo, caray, no, yo ya voy manejando, yo ya salí hace como 15 minutos. Dijo, es que se escucha que estás, corre y corre y corre y subes y bajas, y llegando a la puerta del segundo piso, te vuelves a bajar. Y le dije, caray, pero pues no, yo estoy manejando. Entonces le dijo, no, yo sé que tú estás allá abajo, de hecho estás caminando. Y resulta que cuando baja, ve como las cucharas o como se empiezan como que a caer y a aventar, y se asustó, y cuando fue a recogerlas no estaban caídas, o sea, estaban en su lugar, nada más como que se escuchó que se cayó todo, pero no se cayó nada. Entonces dijo, no, sabes que yo no puedo estar aquí, yo no estoy como para estar aguantando este tipo de cosas, y mejor vamos a rentar otro lado, porque no quiero estar en esta situación. Uh-huh. Y eso que yo nunca le había comentado nada de lo que había pasado en esa casa. O sea, con esto das a entender que no pudo haber sido una sugestión, ¿verdad?
Sí, eso no, eso sigue pasando, o sea, yo no sé cómo estoy viendo ahorita la familia actual con mi papá, Ajá. pero yo sé que no es nada bueno y no es que le decía mal a nadie, ni a la señora, ni nada, Sí. pero yo creo que por lo que él nos hizo o trató de hacer, pues no creo que la esté pasando bien, la verdad. Ujú. Ya lo creo, mi querido amigo. Oye, qué experiencia tan fuerte, ¿eh? Está cañón. Está Sí, la súper verdad, cañón. sí, no, Pero no se lo entonces decía a la nadie. casa esa la sigue teniendo tu papá, digamos, ahí vive, Sí, con ahí su vive otra todavía. familia. Sí, Mm. sí, yo tengo que no, o sea, sí saludo a mi papá, pero yo tengo ya muchos años que no voy por lo mismo de que no quiero volver a revivir ese tipo de cosas. Ujú. Y no, ahora sí que como dicen, hasta regalada no la quiero, Ni regalada, ¿no? ni regalada la quiero. Wow. Muy bien, mi querido José. Qué caso tan impresionante. Y sobre todo cuando sabes y sientes que hay una energía que está habitando ese lugar, más vale mejor poner metros de por medio, ¿no? Sí, sí, ese fue mi relato, Nacho. Ujú. Espero les haya gustado Claro. y pues seguimos al pie de los relatos. Muy bien, amigo, muchísimas gracias. Pues aquí estaremos al pendiente cualquier otro día que quieras participar, con mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias. Buenas Sale, noches. pues. Que tengas bonita noche, mi querido José. Saludos. Hasta luego. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal las historias de José? Impresionantes, ¿no? O sea, en el ventilador se veía que giraba un cadáver, pero era solo un fantasma. No estaba ahí realmente. Escuchaban voces. Cuando quisieron hacer la instalación eléctrica subterránea, resulta que al excavar salieron restos humanos. No manches, qué espeluznante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Puebla. Mi relato se trata sobre algo que me contó mi hermano aproximadamente por el 2009, cuando hubo un siniestro en la ciudad de San Martín Texmelucan, una quemazón. En un centro deportivo habían colocado los cuerpos calcinados para que los fueran a identificar. Pasó alrededor de una semana cuando a mi hermano y a unos de mis tíos que se dedican a la cerrajería los llamaron para que hicieran cambio de las chapas, pero en la noche. A ellos les tocó ir aproximadamente como eso de las 11:30. Yo creo que pasado de las 11:30 más o menos, cuando ellos estaban haciendo su labor, escuchaban quejidos, escuchaban mucho ruido dentro del sitio, y poco antes de que se fueran, ya habían terminado su trabajo, se dirigían a la salida, y mi hermano escuchó como un niño se quejó, lloró. Ellos lograron también escucharlo. Cuando siguieron caminando, nuevamente tocó escuchar el llanto o el quejido de una persona más grande. Y ese día todavía tuvieron que salir rápido porque precisamente estaba todo oscuro, que hasta de susto tuvieron que fumar un cigarro, porque el ambiente que se sentía ahí era muy pesado, independientemente de que escuchaban mucho ruido y se escuchaban los lamentos de gente. Wow, mi amiga, muchas gracias. Ya de por sí extraño es que te manden a cambiar la combinación de unas chapas, ¿no? O la chapa o lo que sea en altas horas de la madrugada. Pues ha habido de emergencias, no sé, que se te quedó la llave adentro del carro, que entraste a un lugar y ya no encuentras tu llave, o cosas así, pero ir a cambiar las chapas de noche no se me hace nada normal, nada. Desde ahí ya había algo raro, yo creo. ¿Y a ti te ha pasado algo? ¿Has experimentado algo de tipo sobrenatural? Sí, bueno, te cuento, yo siempre he sido escéptico. Tengo 42 años.
Pero una vez, cuando tenía 17 años, fuimos a una boda de uno de mis primos en Guanajuato, en Apaso el Alto, que era el 31 de octubre. Y a la medianoche nos fuimos a otro pueblito para pasar la noche que se llama Tarimoro, Guanajuato. Pero pues era la noche de 31 de octubre y por allá se habla mucho de las brujas. Sí. Cuando íbamos entrando al pueblo de Tarimoro, Guanajuato, a mi papá se le descompuso la camioneta. Entonces mi papá y yo nos fuimos desde la entrada del pueblo hasta la otra salida del pueblo empujándola. Para llegar a la casa de mis tíos teníamos que pasar por el panteón que está justo en la calle del arroyo. Hay un arroyo ahí. Y ya habíamos pasado el panteón y estábamos como a unos 200 metros del panteón cuando yo digo, ¿dónde está la Llorona cuando se le necesita? Sí. Me dice, cállate, Pedro, mi papá. Y de repente se escuchó un grito así bien fuerte, ¿no? De ¡oh! ¿La invocaste? Ajá, y me dice, ya ves, Pedro, cállate, empújale. Y ve que dice que cuando se escucha cerca es porque está lejos, y cuando se escucha lejos es porque está cerca, y además estaba ahí en el arroyo. Pero yo nunca había creído en nada, siempre, nunca me ha dado nada de miedo eso, pero esa vez sí me dio miedo. Claro, porque dice, soy escéptico, pero ante situaciones que no hay una explicación lógica, sí lo tienes que aceptar. No podemos negar todo en la vida. Así es. Wow, qué experiencia. Y desde entonces ya no te consideras escéptico, ¿o sí? Sí, solo al menos es que no me ha vuelto a pasar nada. Ah, ok. Bueno, pues esperemos que no te pase y si ocurre, aquí te esperamos. Pedro, te mandamos un abrazo a ti y a tus pequeñitos. Vámonos a una pausa, pero te agradecemos que nos hayas platicado esto que te sucedió. Muchos saludos. Saludos, que estés muy bien. Le mando muchos saludos, Gina y Nachito. Gracias, amigo. Saluditos, nosotros también, un abrazo. Qué bueno que estás aquí con tu familia. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Gina y Nacho? Saludos, amigo. Saludándolos desde acá, desde Orlando, Florida. Mi nombre es Luis, por acá radicamos ya un rato. Pues solo por ahí quería contarles un relato así rápido, ¿verdad? Ya que tengo varios, tengo muchísimos que contar de igual cuando vivía allá en México. Cuando trabajé un tiempo de policía, pues nos pasaron varias cosas. Esto es rápido, pues. El otra vez escuché, como yo escucho todos los días su podcast, estaba escuchando que comentaban que significaban los ruidos de las canicas o cuando uno escuchaba ruidos. ¿Qué crees que yo aquí en la casa he escuchado igual? Una vez estaba con mi esposa, así como dando las cosas, así en el día. Y clarito, así al ladito, como a 1 metro, escuchamos cómo botaron una canica así, como cuando un niño la bota así rápido, y volteamos rápido y nos quedamos viendo y así como que, y así varias cosillas que han pasado, pues, pero ¿qué crees que no me da miedo? No me da miedo, como que yo hasta, de hecho, luego le digo a mi esposa, ¿tú qué crees que no me da miedo? Y como decía mi mamá, cuando no te da miedo es que no es cosa mala. Cuando da miedo es porque es algo malo. Y como tenemos una gatita, pues dale cuenta que ella de repente a veces como que se queda viendo para todos lados, así como si viera algo, pues. La verdad, pues no sé qué sería, pero sí de los ruidos, pues, lo de las caniquitas lo escuchamos bien clarito. La otra nos tumbaron un cuadro, cosas así, pero ¿qué crees que no nos da miedo? Pues, y le digo a mi esposa, si no nos da miedo es porque no es cosa mala, pues. Así pienso yo, ¿verdad? Que sucede. Bueno, pues espero algún día me marquen, que tengan bonita tarde, bonitas noches. Gracias. Un saludo para todos los pelumaníacos y saludos. Aquí estamos presentes. El día que gusten, aquí estamos listos para contar varias historias. Excelente. Pues así nos gusta, ¿no? Que nos platiquen todas las historias, este relato breve, pero muy preciso y conciso. Buenas noches, días o tardes, Gina y Nacho. Saludos. Le habla su gran amigo Weman del estado de Morelos con una nueva historia. Tal vez no es una historia muy terrorífica, pero no le he encontrado alguna explicación
y pues les contaré. Como ya saben, yo hago investigaciones en varias partes de México y en esta ocasión me tocó el turno de ir a Chiapas, a una población muy alejada de la capital, que teníamos que tomar una camioneta que nos llevaría hasta allá unas 3-4 horas, casi con la frontera de Guatemala, para hacer un estudio de las aves que existían en esa zona. Entonces llegamos a la comunidad y estaba el río Grijalva de Chiapas, perdón por no pronunciarlo bien, pero para mí me complica un poco ese nombre. No te preocupes. Entonces amigo. Estaba ese río, es el río más grande que existe en Chiapas. Entonces estábamos cerca de ese río y los pobladores pues ahí vivían. Pero en una ocasión de tantos días que estaba ahí, empecé a escuchar pues como música del otro lado del río. Era una música muy bonita que me llamaba mucho la atención. Le pregunté a la comunidad qué significaba ese ruido, por qué se escuchaba del otro lado del río, que si había alguna comunidad, algún pueblo cercano para tener esa música. Y una señora me comentó que no habían más allá, que era pura selva. Era la selva Lacandona y que por kilómetros y kilómetros no había otro poblado cerca de la comunidad. Entonces yo le mencioné, es que todas las mañanas escucho una música que suena muy bonito y me llama la atención ir hacia allá. Y ella me dijo, no, por Dios, jamás, cuando escuches alguna música o algo, nunca te dirijas hacia ese lugar. Le dije, ¿por qué? Porque la selva los llama para perderlos. Así varias personas aquí en la comunidad se han perdido. Cuentan sus familiares que escucharon una música, cruzaron el río Grijalva y pues jamás volvieron a la comunidad. Y ellos consideran que esa música, la selva los atrae a la gente para desaparecerla. Se me hizo como muy fantasioso, la verdad. Y yo continué con el estudio en el lugar, ¿no? En la comunidad. Pasaron varias semanas cuando volví a escuchar esa música y estaba una persona junto a mí y le decía, ¿escucha la música que suena del otro lado del río? Y me decía, no escucho nada. Pensé que estaba como loco o algo, pero iba pasando un niño y dijo, sí, yo también la escucho. A veces la escucho, pero me dicen que no vaya hacia allá y no puedo porque tengo que tomar una lancha para cruzar el río. Dije, ok, entonces no estoy loco. Y esa es mi experiencia sobrenatural. Sé que no es muy fea, pero es una historia que jamás había escuchado, que la misma selva hiciera música para atraer a la gente y perderla en su inmensidad. Y esa es mi historia. No le encuentro alguna explicación. Espero que si alguien haya ido a alguna selva de Lacandona o cualquier otra selva y haya escuchado alguna música, pues que diga, porque para mí fue algo sorprendente, de verdad, amigos y amigas de este canal, haber escuchado música que te atrae a la selva para que desaparezca o te trague la selva y jamás volver. Esa es la leyenda que se cuenta en esa comunidad. Posteriormente pregunté cuando regresé a Chiapas y muy pocas personas saben esa historia, pero a mí me tocó vivirla. Y luego les contaré otra historia que me pasó en la comunidad que también fue muy fea. Y me despido de ustedes, Gina y Nacho, y espero que se encuentren bien y disculpen por no poder decir Río Grijalva. No te preocupes, espero amigo. que se encuentren bien y hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pues para eso somos amigos, ¿no? Con José María Santos, oiga, les hablo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Perfecto, qué gusto saludarte. ¿Qué nos quieres contar, José? Pues ya había hablado anteriormente para contar una historia, pero tengo otra que me pasó. Adelante, claro. A ver, platícanos, ¿de qué se trata? Pues ya tiene mucho, le digo que era cuando yo estaba chico, tendría unos 8 años y vivo en un ejido, se llama el ejido El Progreso. Está un poco lejos de la ciudad, aquí alrededor hay casas, pero están, ¿a qué le diré? 50, 80 metros de mi casa, están retirados, los terrenos están grandes, pues es un ejido.
Y en ese entonces teníamos el baño, pero estaba afuera, era un baño de esos de pozo. Estaba afuera y estaba como unos 30 metros retirado de mi casa. Y pues yo chico nos daba mucho miedo en la noche salir al baño, ¿verdad? Prefería decirle a mi mamá que me acompañara o algo. Pero esa noche salí al baño, no le dije a nadie, no me dio miedo nada, salí normal, me dirigí hacia el baño y pues estaba haciendo el baño, ¿verdad? Y era un baño, era de madera, pues no, éramos pobres, no teníamos dinero, el baño recuerdo era de madera y estaba mal hecho. Y arriba el techo era de lámina. Uh-huh. Y eran como las 3 de la mañana y yo estaba haciendo el baño cuando de repente escuché como un aleteo, pero muy pesado, muy fuerte, de algo que aleteaba y se escuchó que cayó arriba del baño. Después de eso recuerdo que pues me asusté bastante, ya no pude ni hablar en ese momento, no pude gritar, no pude hacer nada, me quedé impactado. Lo único que hice es agarrar la puerta del baño bien fuerte, la agarré, pues yo dije por si me la querían abrir o algo. Y ese aleteo llegó y se subió arriba del baño y pues se sintió el peso donde pegó en la lámina y luego escuchaban como unas uñas donde rascaba con las uñas, donde rascaba la lámina. Yo no sé si esa cosa, lo que sería, sabría que yo estaba ahí o no. Yo ya estaba en el baño muerto de miedo, no podía ni gritarle a mi mamá. Nomás estaba viendo, ya que las láminas tienen agujeritos, estaba viendo por los agujeros y había algo muy grande parado arriba del baño. Cuando de repente, no, pues yo dije, no, voy a correr y sin voltear para atrás, voy a correr y no voy a mirar. Y me acuerdo que salí del baño, salí corriendo, gritando. No volteé para atrás y pues me escucharon mis padres y salieron de volada. ¿Qué estaba pasando? Les dije que no había visto, que no había tenido el valor de voltear, nomás corrí. Y cuando corrí se oyó donde voló algo, pero se oyó un aleteo, pues no de un pájaro, ni una lechuza, ni nada de eso. Era un aleteo de un animal que estaba muy pesado porque se escuchaba muy fuerte sus alas. O sea, nada más lo escuchaste, pero no lograste observarlo. No logré observarlo, quise mirar por el agujero de la lámina, pero nomás se miraba un bulto parado hacia arriba del baño y con sus garras, porque como que tenía garras en sus pies, en sus pezuñas, porque rascaba la lámina como si supiera que yo estuviera ahí. Y pues, en serio yo estaba muerto de miedo, no hablaba nada, nomás con todas mis fuerzas estaba jalando la puerta del baño. Cuando corrí no pude ni voltear a ver. Si yo fuera volteado fuera visto qué era, pero no tuve el valor de hacerlo, nomás salí corriendo y nunca supe en realidad qué fue ni nada. Oh. Pero se escuchaba que era algo muy grande lo que se había puesto arriba del baño. Vaya, te dejó impresionado. ¿Y desde esa noche ya te daba miedo salir? Sí, no, ya nunca volví a salir solo en la noche. De hecho, aquí a una cuadra de mi casa hay una señora y mucha gente de aquí del ejido, de aquí del rancho, decían que la señora era bruja, que practicaba brujería. De repente en las noches, en su casa, arriba de su árbol, de su casa, que es un árbol muy grande, se miraba una figura como de una lechuza, un animal, pero más grande, como de 1 metro de alto, así, un animal grande. Desconozco, mucha gente decía que era ella, que era una lechuza, que era una bruja, ¿verdad? La señora, pero no puedo decirle si era eso o no. No tuve el valor de voltear a mirar qué era. Ok, y te quedas pensando, ¿qué habrá sido esto? Que seguro no era algo con una lógica, algo que no podemos explicar, pero lo viviste y se quedó registrado en tu memoria y nosotros agradecemos que lo hayas compartido, José María. Sí, igual tengo otro relato ahí, si después lo puedo contar o no sé si lo podría contar ahorita, si los contara. Sí, si quieres contarlo de una vez, adelante. Sí, mire, esto no me pasó a mí, pero le pasó a mi hermana. Mi hermana aquí vivía conmigo. Nomás que cuando yo estaba pequeño, tendría unos 10, 12 años, ella era un poco mayor ya.
Ella ya tenía 17, 18 y trabajaba en una fábrica. Todos los días se levantaba en la mañana a las 4:30 de la mañana, se arreglaba, se bañaba, porque el camión pasaba hacia la carretera, pero como le digo que vivimos en un ejido, la carretera estaba como a 200 metros de mi casa. Tenía que pasar por un monte para poder llegar a la carretera porque el autobús no bajaba hacia el ejido, no se metía porque ella era la única persona que recogía en el sector. Pues una noche, una madrugada dice ella que igual se levantó, se alistó. Yo estaba dormido, mi mamá era la que se levantaba con ella y le daba de almorzar. Salió ella y dice que escuchó como que en el monte quebraban muchos palos, como que iba algo corriendo, y que pues ella se quedó viendo nomás, caminó más rápido, le dio miedo y caminó más rápido, se alejó de la casa hacia donde la recogía el autobús. Pero dice que antes de dar la vuelta para ir hacia la carretera, que miró algo que estaba en medio del camino y que ella no podía distinguir qué era, y que se fue acercando, y que cuando ya estaba más cerca de él, ella miró que era un caballo, pero que el caballo le bufaba muy recio y con las patas le pataleaba como queriéndole hacer algo. Y cuando ella le observó la cara, tenía los ojos rojos. Ella lo que trató fue espantarlo, hablarle, pero ese animal se le lanzó hacia ella, relinchando y tirándole patadas, y ella regresó corriendo hacia la casa. Y el animal, ella dice que ella corrió entre el monte y se veía donde iba atrás de ella y quebraba los árboles y las ramas, donde iba como loco atrás de ella queriéndola atacar. Pero ella dice que era el diablo, porque dice que aventaba bastante como vapor de su boca cuando relinchaba el caballo, así como que estaba enojado, y que tenía los ojos rojos. Pues sí, eran ojos rojos como de lumbre, de fuego. Sí, ojos rojos, y dice que era un caballo negro muy grande. De hecho, pues aquí es un rancho, es un ejido, no, por eso no nos da tanto miedo mirar un caballo, porque pues lo miras. Sí, están acostumbrados. Y pues reconocemos, sí, hasta reconocemos los caballos de los vecinos, sabemos de quién es cada caballo. Y ese nunca lo habíamos visto, ni nunca lo había visto nadie por aquí. Nomás ese día lo miró ella y ya no se volvió a ver. Por eso ella, cuando lo miró en la noche, primero no le tuvo tanto miedo, porque es normal ver algo así aquí, hasta le habló, quiso hablarle. Pero ella ya cuando quiso hablarle miró que el animal no era normal, que estaba enojado y que con las pezuñas rascaba la tierra, y que la volteó a ver y la correteó hasta la casa. Oye, después de que hubo esta presencia de lo que podría ser el maligno, ¿ustedes distinguieron algún hecho como un fallecimiento, algún evento trágico, algo sucedió o no? Nada más fue esta aparición y ya. Pues fíjese que después falleció mi padre, después de tiempo. No sé si tendría algo que ver o así. ¿Pero cuánto tiempo? También un año y medio. No me parece estuvo que enfermo. Pero él decía, mi hermana le platicó a él, y él decía que él también había visto una persona, que en el mismo lugar que donde habían visto el caballo, pero no un caballo, él había visto una persona de negro que estaba muy elegante, y que le había dicho que quería que lo acompañara a una parte, y que él le dijo, ¿pero a dónde? No, tú ven, yo te voy a ayudar, pero necesito que me sigas. Y que él de volada presintió que era algo malo, porque pues vivimos en un rancho, y una persona trajeada aquí en un rancho no es algo muy normal que vas a ver. Ya después de eso fue lo que le pasó con mi hermana, no sé si tenga algo que ver, pero fue en el mismo lugar. Estamos platicando con José María. Después de este evento que nos contaste, te preguntaba yo antes de irnos a una pausa, si han vuelto a ver jinete, si han vuelto a tener alguna experiencia en esta misma área, en esta misma zona. De hecho ya no vimos nada de eso, ¿verdad? Ya no vivimos en la misma parte, en la misma casa. Eso era cuando estábamos pequeños. Solo fueron esos dos eventos
que presenciamos que pues mi papá le dijo que era el diablo el que le había visto, y mi hermana ella decía que también, ¿verdad? Que ella se le figuraba que era eso. Sí, vaya qué experiencia. El fantasma errante.